Em, Espero que esté teniendo un muy buen día, licenciado Juan Carlos Contreras. Hoy les vamos a hablar sobre, bueno, vamos a disertar el tema sobre la contrarrevolución de 1954, orquestada por la CIA y el coronel Carlos Castillo Armas para deponer al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Los temas a tratar son la Guerra Fría, el gobierno de Arbenz, Arbenz se enfrenta a Estados Unidos, los movimientos de Estados Unidos contra el presidente Arbenz y sus consecuencias. Sí que le dejo el tiempo a mi primer compañero. Muy buenas noches, licenciado. Mi nombre es Adelina Elizabeth López Bardales y yo les hablaré acerca un poco de la Guerra Fría. Se dice que la Guerra Fría fue uno de los mayores conflictos militares, económicos, culturales y sociales del siglo XX, que enfrentó ideológicamente a las dos superpotencias de la época, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y los Estados Unidos de América, por la supremacía del mundo. Los primeros eran promotores del modelo comunista, mientras que los últimos defendían el modelo capitalista. Cuando hablamos de guerra subsidiaria, decimos que los dos rivales no se enfrentaron de manera abierta, ni tomaron acciones bélicas directamente el uno contra el otro. Por el contrario, se enfrentaron directamente interviniendo en los conflictos de terceros países, en lo que cada potencia apoyaba a una facción diferente. Esto no significó que fuera un conflicto menor o que no tuviera un inmenso costo humano. De hecho, la Guerra Fría involucró a la gran parte del mundo, a cual dividió en dos bloques enfrentados a lo largo de sus más de 40 años de duración. Abarcó, entre otros conflictos, la segunda parte de la Guerra Civil China en 1946 y 1949. La Guerra de Corea, 1950-1953. La Guerra de Sinaí, 1956. Y la Guerra de Vietnam, que fue en 1955 y 1970. Y la Guerra Afgano-Soviética, 1979. Formalmente, la Guerra Fría inició tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y culminó en diciembre de 1991 con la disolución política de la Unión Soviética y el triunfo del mundial del modelo capitalista. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Cindy Juana Ramos González. Le voy a hablar sobre el personaje Jacobo Arbenz Guzmán. Arbenz nació el 14 de septiembre de 1913 en Quetzaltenango, Guatemala. Fue militar y político. Llegó al poder como presidente constitucional de Guatemala después de ganar las elecciones de 1950, donde obreros, campesinos, maestros, estudiantes le dieron todo su respaldo. En 1950, el 76% de los habitantes poseían menos del 10% de las tierras, mientras que un 22% controlaba el 70%. El presidente Arbenz impuso la difícil meta de sacar adelante una revolución social y económica en el medio rural guatemalteco. La empresa estadounidense exportadora del banano y del plátano, producto principal de la economía guatemalteca, se sostenía gracias al sometimiento de los trabajadores a un régimen de semi-esclavitud. El presidente Arbenz prohibió las palabras como obrero y sindicato. La extensión de los contratos con los poderosos empresas plataneras, UFCO, y la drástica reducción salarial y el trabajo no remunerado en la construcción de carreteras. El régimen de Arbenz se caracterizó por la lucha constante contra los grandes intereses económicos de los Estados Unidos, en particular con las expropiaciones de los extensos terrenos de las poderosas empresas estadounidenses UFCO, IRCA y la Bot and Schwarz. En 1954 expropió las tierras de la compañía estadounidense Fruit e instauró un modesto impuestos a las exportaciones de banano para financiar programas sociales.
Su empeño era liquidar la propiedad feudal y sentar las bases de la industrialización. Los tres grandes proyectos de Arbenz fue la nacionalización de la empresa eléctrica, monopolio de los Estados Unidos, la construcción de la carretera al Atlántico para romper el monopolio de los ferrocarriles de Centroamérica, también bajo la administración y control estadounidense. Reforma agraria a través del artículo 900. Esta benefició a más de 100,000 campesinos. El decreto 900 o la ley de la reforma agraria en Guatemala fue una de las metas principales del gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, con la que pretendía evitar que hubiera una relación latifundio-minifundio, la cual se había hecho común en Guatemala a partir de las promulgaciones del decreto 170 o ley de redención en Guatemala por el gobierno del general Justo Rufino Barrios en 1877. La política agraria buscaba modificar el régimen de tenencia de las tierras. Podemos encontrar 5 artículos. Artículo 1, tiene por objeto liquidar las propiedades feudales en el campo. Artículo 2, quedan prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los trabajadores agrícolas. El pago en especie del arrendamiento solo se permitirá en las tierras no cultivadas y que no sean afectadas por la reforma agraria, no pudiendo ser menor del 5% y tampoco mayor del 5% sobre el valor de su cosecha. Artículo 3. Son objetivos esenciales que la reforma agraria debe realizar. Inciso A. Desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general. Inciso B. Dotar de tierras a los campesinos, mozos colosos y trabajadores agrícolas que no la posean. Inciso C. Facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacional. Inciso D. Introducir nuevas formas de cultivo, en especial a los campesinos con ganado de laborio, fertilizantes, semillas y asistencia técnica necesaria. Inciso E. Incrementar el crédito agrícola para todos los campesinos y agricultores capitalistas en general. Artículo 4. El Departamento Agrícola Nacional considera a los campesinos, mozos, colonos y trabajadores agrícolas que lo soliciten el usufructo vitálico de tales tierras o el arrendamiento de ellas. Artículo 5. La expropiación a que se refiere la presente ley decretada por el interés social de consumará previa compensación cuyo importe será cubierto con bonos de la reforma agraria en la forma que determina la ley. En su renuncia, Arbenz firmó una expropiación de 500,000 de hectáreas, lo que significa que 500,000 campesinos se vieron beneficiados. Los dejo con mi siguiente compañero. El presidente Arbenz se impulsó la difícil meta de sacar adelante una revolución social y económica en el medio rural guatemalteco. A partir de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos ejercían una influencia ideológica y doctrinal decisiva entre las cúpulas más destacadas de la oficialía militar latinoamericana. Guatemala estaba en manos de pocos grandes hacendados y de la gran empresa estadounidense explotadora del plátano o banano, producto principal de la economía nacional, y este se sostenía gracias al sometimiento de los trabajadores a un régimen de semiesclavitud con fuertes desplazamientos migratorios internos de la población. Guatemala contaba con una amplia tradición auditoria. De hecho, en el perfil revolucionario de Jacobo Arbenz se gestó bajo la dictadura del general Jorge Ubico. Sus años de mano firme se caracterizaban por la inmunidad jurídica de los terratenientes, quienes cometían crímenes en defensa de sus propiedades. El amordazamiento de la prensa, la prohibición de las palabras como obrero y sindicato, la extensión de los contratos con las poderosas empresas plataneras United Fruit Company o UFCO y la drástica reducción salarial y el trabajo no remunerado en las construcciones de carreteras. Y es que con apenas 31 años, Arbenz desempeñó un papel protagónico
en los sucesos que iniciaron la Revolución Guatemalteca en octubre del año 1944. A la United Fruit Company, que tenía entonces un enorme poder en Guatemala, no le gustaron los cambios cuando vieron que les afectaba a su monopolio. Y es que, precisamente por esto, la época de mayor apogeo de la Guerra Fría, y entonces aprovecharon tildar a Arbenz de comunista, ya que esto era algo totalmente falso. Y así fue como promovieron y justificaron la idea de una invasión. Y es que los tres grandes proyectos de Arbenz contra esto fueron la nacionalización de la empresa eléctrica, monopolio de los Estados Unidos, la construcción de la carretera al Atlántico para romper el monopolio de los ferrocarriles de Centroamérica, también bajo la administración y el control estadounidense, y también de la reforma agraria del decreto 900 que ya explicó mi compañera, y este benefició a más de 100,000 campesinos. Sin nada más que decir, le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Buenas noches, primero que todo, mi nombre es Olguita Saray Paredes Urbina, y ya que hablamos de la Guerra Fría, el gobierno del presidente Arbenz, quién era el presidente Arbenz y qué hizo para molestar a Estados Unidos, hablemos de los movimientos de Estados Unidos, o en este caso la CIA, contra el gobierno del presidente Arbenz. Primero, quiero mencionar a dos personajes que van a jugar mucho porque fueron parte de la manipulación constante de los medios, tanto en Estados Unidos, para ser más exacto, Washington, como en Guatemala. Tenemos a los hermanos Dulles, quienes son Allen Dulles y John Dulles, quienes eran secretario de Estado por parte de John Dulles y Allen Dulles, quien era director civil de la CIA. Bueno, en 1952, los grandes terratenientes y la UFCO o la United Fruit Company comenzaron una campaña de difamación contra el gobierno del presidente Arbenz y posteriormente intervino la CIA en Guatemala. Lo primero que se hizo fue que se contrató a un publicista, el cual dio la idea de contratar a periodistas que vinieran a Guatemala para crear muros falsos de información dentro de los periódicos más importantes de Washington, en el cual iban a mentir sobre cuál era el fin del nuevo gobierno de Arbenz. Estos mencionaron que totalmente era comunismo, que era 100% comunismo. Y el primer paso que hicieron fue aislar totalmente a Guatemala del mundo. Si cortaban las conexiones de Guatemala, buscaban arrinconar y dejar sin apoyo al presidente Arbenz. Lo siguiente que hicieron fue crear una desinformación a nivel nacional e internacional a través del medio de comunicación más importante de esa época, que era la prensa. Y luego de eso crear un golpe de Estado militar. Luego de que Guatemala pasara una fase de dictaduras, en este caso luego del derrocamiento de Ubico, luego de eso su aprendiz totalmente que fue Baides, la prensa al fin estaba tomando la libre emisión de pensamiento. Por lo tanto, el pueblo guatemalteco estaba extremadamente muy susceptible a la idea de una manipulación. Por lo tanto, las noticias que se presentaban en la prensa, las personas la creían y las personas estaban totalmente atemorizadas de lo que supuestamente estaba sucediendo en Guatemala. Entonces inició el plan de golpe de Estado que fue llamado por nombre clave PBSUCCES. Entonces, uno de los fundamentos que más se basaba Estados Unidos para poder dar una justificación a lo que ellos estaban haciendo era el miedo al comunismo, ya que para ellos el comunismo venía totalmente a arruinarlo todo, que todo lo que ellos habían logrado iba a venir a ser arruinado totalmente por el comunismo que se estaba plantando en Guatemala. Y en 1953 aparece otro personaje, John Purifoy, quien era embajador de Estados Unidos, que fue enviado solo para tratar de entrar y actuar dentro de la política interna de Guatemala. Él, luego de tener una sola sesión con Arbenz, en la cual trató de explicársele cuál era la idea y cuál era lo central dentro de la reforma agraria y el nuevo sistema de presidencia, él informó a Estados Unidos que totalmente era comunismo, que esto, lo que estaba haciendo Arbenz, era comunismo. Y otra cosa que hizo que se empezara como a crear más temor fue que el presidente Arbenz tuvo que comprar armas a un país comunista, ya que no habían armas ni siquiera para la policía de ese tiempo.
Entonces, en los periódicos se veía en grande la idea de que Guatemala tenía armas totalmente comunistas. Otro personaje que entra dentro de aquí es el Monseñor Mariano Rosselli Arellano, que estaba totalmente en contra de Arévalo, y luego de eso, cuando Arbenz subió al poder, también estuvo totalmente en contra de él. Y él tenía una clase de manipulación totalmente diferente, porque mientras los medios de comunicación manipulaban los sentidos de los guatemaltecos, el monseñor estaba manipulando la espiritualidad de los guatemaltecos, porque es demasiado fácil llegar a manipular a las personas a través de la religión, ya que las personas llegan en busca de alguna clase de cobijo, ayuda. Y entonces él lo que hacía eran totalmente discursos en contra de todo lo que Arbenz hacía. Eran discursos contra la revolución, contra Arbenz en general y contra la reforma agraria, cosa que pues sí notó un matiz bastante fuerte dentro de la mente de los guatemaltecos. Luego de eso, a mediados de mayo, aviones amenazan y lanzaron propaganda anticomunista, y que un supuesto grupo militar se estaba creando dentro de Guatemala para derrocar al dictador comunista Arbenz. Y el 17 de junio se inicia una invasión que era proveniente de Honduras, comandada por Carlos Castillo Armas. Luego de esto, Carlos Castillo Armas toma por violencia a Chiquimula y pone su gobierno suplementario, mientras tanto, por decirlo, en nada más y nada menos que Esquipulas. Y en Estados Unidos, todo este movimiento que era comandado por la misma CIA, hicieron ver que el pueblo guatemalteco ya se había aburrido de la dictadura comunista que estaba llevando a cabo Arbenz. Entonces el ejército entra en una total traición porque no desean pelear. Y por último, el presidente Arbenz, el 27 de junio de 1954, muestra su renuncia, donde da un mensaje pregrabado, donde hubo una frase que fue la que más me llamó la atención, que dice: temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los demás países latinoamericanos. Este ya es un criterio personal. Yo creo 100% que Estados Unidos solía llamar a el Caribe Centroamérica, y toda Latinoamérica en general, como su patio trasero. También tenían un miedo de que todo su patio trasero, como lo solían llamar ellos, se saliera de control y tomara los ejemplos que Guatemala estaba tomando, con una independencia capitalista totalmente. Entonces, nada más que decir. Dejo con mi siguiente compañera. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Edwin José Archila Gregorio y hoy estaré hablando acerca de lo que pasó después de la renuncia de Arbenz. Jacobo Arbenz era una piedra en el zapato para el gobierno de Estados Unidos, ya que él no seguía las órdenes de Estados Unidos, los cuales se creían el rey del mundo, y Latinoamérica su patio trasero. Estados Unidos estuvo muy involucrado, demasiado, acerca de sacar a Jacobo Arbenz de la presidencia. Y cuando Estados Unidos logró sacar al presidente, en el mundo ocurrió una protesta masiva acerca de por qué Estados Unidos hizo eso, por qué y con qué derecho. Y Estados Unidos, con puras mentiras, puras basofias, afirmaba de que Guatemala se estaba convirtiendo en un país comunista, y era gracias al presidente Arbenz, lo cual era totalmente falso. Puros rumores que ellos inventaban por acerca de estrategias de publicidad que hacían ver mal parado al presidente. Una de esas de que él le compró armas a un país comunista, y desde ahí se atuvieron a ello y lo acusaron de un comunista, y en ese tiempo ser un país comunista era lo peor, o era un motivo para presionarlo y hacer que se cambiara el capitalismo. Después de cuando el presidente Juan renunció en la radio, dio un emotivo discurso y de una vez nombró al presidente, cuál era el coronel Díaz, y otra vez se volvió a involucrar a Estados Unidos, ya que el coronel Díaz tampoco acataba sus órdenes, y otra vez Estados Unidos metió las manos y colocó a un presidente el cual sí les hacía el mandado, sí les obedecía, y el cual era el señor Castillo Armas, que dicho
dicho señor fue asesinado, se rumora que por agentes de la CIA enviados por Estados Unidos. Después de eso, vino un presidente llamado Miguel Ydígoras Fuentes, el cual fue el cual fue muy mal con el pueblo guatemalteco, ya que él era un ubiquista. Él era un ubiquista y gracias a él ocurrió un estallido social, el cual fue el inicio de una de las peores épocas de Guatemala, el cual era la guerrilla o el conflicto interno armado. Eso sí, en exposición, licenciado, buenas noches. Muy bien. Ya que terminamos la parte de la exposición, siempre hay como preguntas o dudas que pueden llegar a quedar y como grupo decidimos agregar 4 preguntas que creemos que podrían llegar a ser las que hay que recordar en mayor cantidad. Muy bien, vamos a iniciar con la pregunta número 1. Dice, ¿cuál creen que era el propósito de Estados Unidos con el derrocamiento de Jacobo Arbenz? Vamos a ver, Natalie Gutiérrez. Sí, bueno, para hablar un poquito ya sobre la historia y responder la pregunta siguiente, se podría decir que el 27 de junio de 1954 el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz fue derrocado por un golpe de Estado orquestado y financiado por el gobierno de Estados Unidos. El golpe empezó a organizarse luego de que el presidente Juan José Arevalo Bermejo comenzara un proceso de reformas económicas y sociales, las cuales comenzara su sucesor Arbenz, un militar retirado que decidió mejorar las condiciones de los campesinos de ese país y busca la independencia económica de su nación. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. Muy bien, segunda pregunta. ¿Qué problemas se vieron luego de la renuncia del presidente Jacobo Arbenz? Vamos a iniciar con Jeremías López. Buenas noches, licenciado. Mi respuesta sería que se armó un estallido social debido a que el presidente que tomó el puesto, los presidentes que tomaron el puesto después de que él renunció eran ubiquistas y ya todo fue, ellos tomaron un régimen diferente al que Jacobo Arbenz había planteado y se puede decir que la sociedad ya no vivió tan bien como cuando Jacobo Arbenz fue presidente. Gracias. Siguiente, Doris Méndez. Como respuesta, los problemas que dejó luego de la renuncia del presidente de Jacobo Arbenz sería que se inauguró un prolongado periodo de décadas de terror sangriento contra trabajadores, campesinos, pobres y estudiantes. También Washington impulsó un nuevo gobierno militar, lo armó y le señaló una lista de personas que debían de ser eliminadas inmediatamente. En la actualidad aún nos sigue afectando la renuncia de el presidente Jacobo Arbenz, porque desde la invasión de Estados Unidos en 1954, la clase dominante, el presidente y el ejército han sido fieles cumplidores de una política de sumisión y de fidelidad hacia el imperio de Estados Unidos. Solamente, compañera. Muchas gracias. Bien, la tercera pregunta. ¿Tiene conocimiento de las noticias falsas que creó Estados Unidos para difamar al presidente Jacobo Arbenz? La primera a responder será María Josefina Méndez. Lo difamaron por el hecho de tener inclinaciones hacia el comunismo y tratar de convertir al pueblo en lo mismo, en comunista. Era algo que prácticamente no le convenía a Estados Unidos y pues eliminaron al presidente Arbenz. Muchas gracias. La siguiente en responder es Lisbeth Rodríguez. Bueno, sí, agregando un poco de esto, ¿verdad, licenciado? Pues se sabe que en 1954 también el presidente Jacobo Arbenz se convirtió en el primer líder latinoamericano en ser derrocado por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, esto conllevó a que mientras estaba en el poder, el presidente Arbenz había propuesto reformas agrarias que se consideraban una amenaza para los intereses de poderosa corporación, ¿verdad? Que era la United Fruit Company en Guatemala. Entonces, Arbenz fue acusado de comunista por Estados Unidos, en específico aquí fue el estado de Washington, ¿verdad? Entonces, y la compañía de frutas presionó por su expulsión.
Yo pude ver un pequeño video, ¿verdad? De donde el hijo de él cuenta la historia también y cuenta cómo la familia Arbenz vivió el golpe ejecutado por la CIA. El hombre, que por entonces tenía solo 7 años, recuerda esos momentos devastadores y recuerda el rostro de un padre preocupado que se paseaba de un lado a otro sin dejar de fumar. Esto es todo. Muchas gracias. Y la última pregunta. ¿Qué personaje llamó más su atención y por qué? Esta la responderá Roxana Agustín. Buenas noches, licenciado. El personaje que más me llamó la atención fue el presidente Jacobo Arbenz, porque para mí fue el único presidente que quiso hacer el bien en Guatemala, devolviendo muchas tierras que estaban apropiadas por extranjeros y favoreciendo al pueblo. Reflejó amor a la patria, queriendo ver la libertad para Guatemala, siendo un símbolo de dignidad y sinceridad al ver el propósito que tenía para el país, ya que fue el único que luchó por el bien del país ante la gran corrupción que ha existido en el gobierno antes y que aún existe. Ese ha sido mi comentario. Muchas gracias. Y también yo, con la última pregunta, que qué personaje llamó más su atención y por qué, yo lo voy a agregar por Monseñor Mariano Rostelli Arellano, no por una buena razón, sino que se me hizo bastante curioso la manera en la cual él, usando su puesto, que era pues un religioso que daba discursos sobre esto, lo utilizó para manipular la espiritualidad de los guatemaltecos, y también nos muestra lo fácil que pueden llegar a ser las personas al ser manipuladas en el nombre de Dios, en este caso con sus discursos de odio hacia, número uno, primero hacia Arévalo, luego hacia Arbenz, luego hacia la reforma agraria, y cómo también mantuvo un contacto no directo con la CIA, pero que sí siguió órdenes de esta. Entonces, esa sería nuestra exposición. Muchas gracias.